would bake you mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my dearest you. De nuevo juntos en Madrid y dispuestos a que entendamos un poco mejor el mundo que nos rodea. Están Pere Estupiñán y Javier San Pedro. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Mucho científico, mucho doctorado, pero subir el volumen, ¿no, Javier? Estás ahí, te veo debajo de la mesa buscando el aparato. ¿Y esto cómo funciona? ¿Quién sabe cómo funciona un cable? Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Oye, está pensando que vosotros discutís muy mal, porque no discutís nunca. Nunca seréis buenos contertulios, nos lleváis la contraria, ¿no? Ya, no, nosotros... Eso no es verdad. Eso es una burrada lo que ha dicho. Hombre, Javier, yo creo que sí, que es verdad un poco, ¿eh? Vamos a entrenarnos a discutir. Hay maneras diferentes de discutir y de debatir, ¿no? Sí, mira, os quería contar pues, una reflexión que quería compartir con vosotros y también con los oyentes que tuve. Me invitaron a un concurso de debate de jóvenes estudiantes de secundaria. Y la dinámica era la siguiente. Seleccionaban a unos cuantos estudiantes, los separaban en dos grupos. Uno tenía que estar en contra de los plásticos en el futuro, vale, y los otros a favor. Y yo me quedé pensando, esto no es una buena actividad educativa. O sea, está claro que en el mundo laboral tendrás que aprender a defender tus ideas y todo eso, pero lo que estás fomentando no es un debate que llega a un consenso constructivo, ¿no? Estás fomentando lo que hacen pues los políticos a veces, lo que hacen algunas tertulias. Exacto, una tertulia es lo que fomentas, ¿no? Claro, pero estás fomentando que tú selecciones solo los datos que te interesan para defender tu posición, una discusión más que un debate. Pues ese formato americano, ya lo sabes, en los colegios americanos, que hay grandes competiciones, bueno, aquí ya también de debate, que viajan por todo el país a ver quién es el que gana. Y la gente que debate ni siquiera sabe qué posición tiene que defender antes de subir al escenario. Lo cual, como muy bien dice Miguel Ángel Aguilar, es un poco la esencia de un contertulio. Dime de qué lado quieres que esté. Y si quieres que esté del contrario, también lo estoy, ¿no? Me sorprendió y de hecho vi algunos alumnos que incluso tergiversaban la realidad, o sea, llegaban a decir cosas que no eran del todo ciertas y no podía tolerar que se llamara actividad educativa. Verdad que me ría, pero es que parece que se está escuchando la radio en una tertulia por la mañana, tal y como hablas. ¿A ti qué te parece, Javier? Hay dos cosas aquí. Una es la agresividad en la discusión. Por ejemplo, dicen, incluso Watson y Crick, los de la doble hélice, se llamaban de todo durante el par de años que estuvieron discutiendo esto. Se insultaban con qué tipo de insultos. Protón, eres un protón. No, como más de pub. Estos eran más de pub inglés, ¿no? Pero creían que estaban convencidos. Pues no sabían a dónde estaban yendo, pero cuando uno hacía algo que estaba mal o se equivocaba con el contenido de agua de la molécula o lo que fuera, el otro le ponía verde. Y ellos decían, y es una escuela un poco británica de pensamiento, que si no le paras los errores a tu colega, a tu compañero de instituto, de laboratorio, de departamento, se los van a tener que parar fuera del instituto y eso va a ser mucho peor todavía, ¿no? Mucho más humillante, ¿no? Hay un estilo así. A mí lo que más me sorprende no es que uno sea más agresivo o menos en el debate, lo que más me sorprende es que dividan al azar a la población por la mitad y tú tienes que defender los plásticos. Yo, si tuviera que defender, se lo decía pedante. El negacionismo del holocausto, yo no me saldría. O sea, que no me sale, ¿no? Bueno, hay un número de WhatsApp si quieren discutir y debatir con Pera y con Javier, es el 638-855-349. Si nos queda un ratito al final de este espacio, pues aceptamos alguna llamada o algún mensaje que nos dejen, alguna nota de voz, lo que quieran, ¿no? Les devolvemos la llamada y pueden indagar o preguntarles a ellos, o ya digo, discutir con ellos si quieren sobre cualquier asunto que tenga que ver, más o menos, aunque sea de manera tangencial, con la ciencia. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings out. 'Cause if we don't leave this town, we might never make it out. I was not born to drown. Baby, come on.
Hay lugares que son clave para entender cómo somos, cómo funciona el mundo o qué será de nuestro futuro. Uno de esos lugares es la Antártida, el continente helado que se descongela cada vez más rápido y que resulta clave para comprender el cambio climático. En la Antártida está la respuesta a muchas de las preguntas más urgentes de la ciencia, solamente observando ese territorio, ¿no? Sí, la Antártida está definida como un poco un regulador del clima global, ¿no? Entonces es como un ciclo, ¿no? Lo que afecta el clima afecta a la Antártida y de lo que afecta a la Antártida afecta más todavía al clima. Entonces es un lugar clave para entender el futuro, y no solo futuro lejano, sino futuro a medio plazo del planeta. A ver, Javier, tú tienes que defender que no hay calentamiento global. Las temperaturas son ahora inferiores claramente a las de hace 50 años. ¡Falso! Eso es todo lo que se te ocurre, ¿no? Jerónimo López es geólogo, es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y es presidente del Comité Científico Español para la Investigación en la Antártida. Además fue Premio Príncipe de Asturias. Nos escucha desde Davos, en Suiza, donde participa en el Congreso Polar 2018. ¿Cómo estás, Jerónimo? Buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien. Siempre que uno piensa en la Antártida, piensa en el cambio climático y en el agujero de la capa de ozono. Explica, para que lo entendamos todos, por qué es tan importante esta región para entender los cambios del clima y de la biodiversidad. Sí, por las razones que has mencionado, desde luego es muy importante la Antártida, pero lo es para muchos campos de la ciencia. De hecho, la investigación en la Antártida y lo que aquí se está discutiendo en este congreso y estas reuniones abarca todas las disciplinas, desde la genética a la astronomía, desde lo marino a lo continental, el hielo, los cambios del nivel del mar. Y la Antártida ha permitido descubrimientos básicos y muy importantes de muchas ramas de la ciencia, y lo seguirá haciendo. Claro, lo que pasa es que a los negacionistas se puede sumar ahora otro grupo peligroso, porque el agujero enorme de capa de ozono que está sobre la Antártida parece que ha comenzado a cerrarse. Puede haber ahora quien diga, pues tampoco era para tanto entonces, ¿no? Bueno, quizá la generación del agujero de ozono es la mejor respuesta para lo contrario de lo que me estás diciendo que algunos apoyan, porque se descubrió, por un lado, por estar investigando en la Antártida, y una cuestión que no era un problema inmediato, estar viendo la estratosfera, qué pasaba con la composición a 20 y tantos kilómetros de altura sobre la superficie. Y entonces eso hizo que se tomaran unas decisiones que son las que han hecho que ahora la situación no esté solucionada, porque tardarán todavía varias décadas en llegarse a los valores que había en los años 1980, cuando se descubrió, pero va en la tendencia de solucionarse. Claro. También en el caso de... Hola, Jerónimo, soy Javier San Pedro. Por cierto, que te he visto más veces de las que tú crees, porque estuve trabajando unos años con Ginés Morata y sé que sois muy amigos, ¿no? De hecho, tú le enseñaste a escalar a Ginés, ¿no es cierto? Y Ginés y yo hemos hablado de ti en diversas ocasiones. Vale. Nos hemos... Mal. Y es muy buen amigo mío. Sí. Vale, y ahora se me ha ido lo que quería preguntarte. Yo aprovecho porque tengo un tema, porque es verdad que cuando hablamos de Antártida el tema del clima, del cambio climático es quizás lo más trascendente, pero tú mismo has apuntado que hay un montón de otras áreas, que si genética, astronomía, me imagino biodiversidad, recursos minerales. O sea, dinos cosas que quizás se nos pasan por alto cuando pensamos en la Antártida. Así es. Por ejemplo, en este congreso en el que estamos ahora, un tema que está emergiendo con mucha importancia es cómo lo que se hace en el resto del mundo llega a la Antártida. Se está discutiendo bastante la cuestión de los microplásticos y cómo esto llega a las especies marinas en la Antártida, y cómo se están detectando, incluso con la llegada de los humanos, pues se llega a la presencia de fármacos, de sustancias que en aquel medio pues pueden tener un impacto considerable, como es ahora la llegada de especies foráneas a la Antártida, que en el contexto de calentamiento encuentran un nicho más favorable para desarrollarse. Han aparecido allí unas faunas sorprendentes, muchas especies de las que no había noticia, ¿no? Como si la fusión de los hielos por debajo de la capa de hielo más superficial ha generado nuevos hábitats que han aprovechado ahí una serie de especies animales increíbles. Sí, sin duda los cambios en la cubierta de hielo tienen unas consecuencias cercanas en los ecosistemas litorales, porque se aporta más agua dulce, pero también en la circulación oceánica global. Uh-huh. Esto es uno de los caminos por los cuales lo que pasa en la Antártida termina afectando al clima
de todas las regiones del mundo. El Tratado Antártico, sin embargo, Jerónimo, permite que el continente esté protegido y destinado a la ciencia y a la cooperación, pero no ocurre lo mismo con el Ártico. ¿Nos puedes explicar por qué? Así es, el Tratado Antártico es un caso extraordinario y exitoso, porque es de 1959 y se ha reforzado incluso en mayor número de miembros con el tiempo, y es un tratado, en esta conversación que estamos teniendo, también excepcional porque se dedica la Antártida a la ciencia, a la cooperación internacional. Por eso las decisiones que se tomen para administrar la Antártida deben estar basadas en criterios científicos. Y en el Ártico no hay ni podrá haber una situación similar. El Ártico tiene sectores que pertenecen a países. Hay 8 países ribereños del Ártico que tienen sus aguas territoriales, sus zonas económicas exclusivas. Déjame incorporar a esta conversación un poco casi para que nos cuente lo que debe de estar viendo ahora mismo a alguien que está muy cerca del Polo Norte, es una buena amiga además y también del programa, a la que tú conoces, Jerónimo, porque coincidisteis precisamente en la Antártida hace años. Es una periodista de las que vuelven. Rosa María Calaf. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. Hola, pues muy bien. Aquí con un poquito frío. ¿Cuántos osos has visto ya? Bueno, pues de momento he visto 10, hace unos días, nadando tranquilamente y, en fin, o sea, produce mucha emoción, ¿no? Y es muy curioso porque, están todo el tiempo tratando de protegerte a ti de los osos, ¿no? Y te obligan a moverte por aquí siempre con escolta armada, pero, sin embargo, a mí realmente creo que tienen más peligro los osos ante nosotros que nosotros ante ellos, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad que un sitio maravilloso, estupendo. Estás en, creo que se llama Longyearbyen. Sí, bueno, se pronuncia de una manera absolutamente infernal, algo así como Longyearbyen o algo así, en noruego, pero significa algo tan simple como orilla fría, así que tampoco fueron muy originales al ponerle el nombre, ¿no? Cerca de las islas Svalbard, que se pronunciará sabe Dios cómo, también en Noruega, pero es el punto más próximo al Polo Norte al que se puede llegar o al que se suele llegar. Yo tengo una fotografía delante, Rosa, y es básicamente un manto blanco con 4 casas ahí en medio salpicadas. Yo no sé cómo se puede vivir ahí. Sí, pues se vive difícilmente, pero la verdad que Noruega lo tiene pues muy bien organizado. Ahora, en este punto que tú te refieres, a este asentamiento, porque ni siquiera es un pueblo, ¿no? En este momento no hay nieve en las calles, porque está en las cumbres, en las laderas, o sea, pero las calles están limpias, y efectivamente es un pequeño pueblo con un cierto aspecto de desorden, pero con una gran pulcritud, ¿no? Como todo lo noruego, pero en cuanto te sales de aquí, pues efectivamente está pues absolutamente nevado, no el mar, y precisamente ese hecho de que pues el deshielo, ¿no? Está afectando también al Ártico, tiene que ver con lo que estabais contando y lo que yo he tratado también un poco de venir a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque el deshielo está exponiendo en recursos naturales, haciendo más accesible el gas, el petróleo, exponiendo minas, etcétera, y por tanto, como decía Jerónimo, hola Jerónimo, por cierto. Hola, Rosa. Y bueno, pues está realmente estos países, efectivamente naciones árticas, pues están un poco peleando por quién se hace con los fondos marinos, están realmente como, digamos, apostando, posicionándose, ¿no? Para salir con ventaja. Y no solo las naciones árticas, porque resulta que tenemos también a China, que se ha autocalificado de país cercano al Ártico, y entonces, pues, en fin, o sea, muy chino, y entonces está pues teniendo, por ejemplo, grandes inversiones en Groenlandia. Estuve en Groenlandia hace un par de años, y digamos que es muy preocupante, porque es muy, muy inquietante el cómo las grandes fuerzas políticas y comerciales, eso es ¿no? tremendo, es como la quimera del oro. Sí. Pues espera que China se declare país próximo al Antártico. Exacto, sí, es realmente muy, muy inquietante. Y bueno, se ve todo esto un poco como pues transformador también del juego geopolítico, ¿no? Y realmente, ya digo, es muy curioso el lugar porque, pues te pasa eso, que tengas que ir con escolta
en fin, en cuanto sales de lo que es el centro de este pequeño asentamiento. Aquí vive muy poca gente, no llegan a 3.000, hay más osos que personas, y además hay una curiosidad, y es que aquí no está permitido enterrar a nadie, precisamente un poco en la línea de lo que comentaba Jerónimo o Javi, no sé quién, alguien ha mencionado el hecho de que en el suelo, en el subsuelo, en el permafrost, que está permanentemente congelado, no, pues se mantienen, digamos, una serie de elementos vivos, y aquí se enterró, fue muy afectado en un determinado momento por la gripe española del 18, se enterraron las víctimas, y se descubrió al cabo de pocos años que los cuerpos no se habían descompuesto, y entonces claro, pues está prohibido morirse. Sí, en efecto, el virus de la gripe española del 18 se obtuvo de una esquimal muerta en el permafrost en Alaska, no donde tú estás ahora, pero no solo los cadáveres estaban intactos, sino que los virus se pudieron recomponer a partir de aquellos muertos. ¿Por qué decías, Rosa, que de allí solamente se puede mover uno con guardaespaldas? Por los osos. Bueno, por los osos. Guardaespaldas de osos. Sí, vale. Sí, guardaespaldas de osos. Pensaba que había empresarios chinos. Es segurísimo. Ya digo, el peligro lo tienen los osos, fundamentalmente. Y entonces No, perdona. Realmente es muy curioso. Perdón, dime. Sí. No, es que me estaba sorprendiendo porque, como hablaba antes Jerónimo, decían, bueno, la Antártida no es de nadie, hay un tratado antártico, no es de ningún país, y bueno, eso permite protegerla. Pero en el Ártico, eso que decís, que hay como 8 países que tienen diferentes terrenos y buscando recursos, o sea, es muy rica a nivel de recursos naturales, o sea, hablabas de petróleo, de gas, imagino de pesquerías, o sea, realmente hay un afán de explotación de este terreno, porque podría ser algo más destructivo que el propio cambio climático, ¿no? Bueno, pues por supuesto, yo creo que ahí, y eso Jerónimo seguro que puede aportar mucho más que yo, ¿no? Yo me estoy, en fin, hablando aquí con pues bastante gente, ya digo, estuve también en Alaska hace un tiempo, en Groenlandia hace un par de años, y es un poco aquí una preocupación muy seria, porque efectivamente se ve como, pues sí, hay, al parecer, o sea, porque si no estarían peleando por ello, ¿no? Esa posibilidad de explotación que va a traer, pues lógicamente, contaminación, hay un riesgo de militarización también, entonces no le estamos prestando la atención que deberíamos, y deberíamos estar mucho más atentos y más activos, ¿no?, sobre qué está pasando en el Ártico, porque además están también pues estar disminuyendo, ¿no?, los mares helados, y se está diciendo que a mediados de siglo probablemente el Ártico estará libre de mares helados. Eso significa que el famosísimo paso del norte, es decir, poder venir de América a Europa por el norte, pues quedaría abierto. Y de hecho se ha hecho ya un crucero, porque también, o sea, las empresas turísticas están tras ello, ¿no? Así que en fin, que es un tema muy interesante y muy inquietante. Jerónimo, tú has estado, supongo que muchas veces, donde está la Rosa, incluso con ella. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que no debe de hacer? Sí, me estaba rememorando lo que cuenta Rosa, y es verdad, todo esto que ha comentado está abriendo unas expectativas económicas muy importantes. En el transporte marítimo ya se han circunnavegado en verano, y habrá un océano ártico deshelado en pocas décadas, pero solo en verano. En invierno seguirá helándose, pero con rompehielos se podrá ir de una manera directa del estrecho de Bering y al Pacífico, al estrecho de Frank, hacia el Atlántico por Groenlandia. Y esto son unos ahorros de tiempo, de dinero para petroleros, buques con contenedores extraordinariamente grandes. Entonces va a haber que aceptar que el Ártico va a tener un desarrollo de explotación muy considerable, y que van a ser muy importantes las relaciones entre los países involucrados, pero será muy difícil, yo diría imposible, que en el Ártico haya algo similar al Tratado Antártico, que es hoy en día un ejemplo único, y yo diría un modelo también hacia lo que va el mundo, porque el cambio climático obliga a decisiones, a acuerdos multinacionales, y que afectan al final a toda la humanidad, y la Antártida es uno de los mejores ejemplos en ese sentido. Pues hoy os agradezco muchísimo la comunicación, uno en Davos, otra en esas islas noruegas. Solo tengo la curiosidad, Rosa, ¿qué hacen los longyearbienenses, o como lo pronuncian ellos, para entretenerse por allí?
Bueno, hay bastantes bares, con lo cual Claro. puedes imaginarte que el alcohol pues está por aquí. Bueno, y luego la verdad de todas maneras es que la mayoría trabajan en el turismo, porque en este momento se está fomentando mucho, y en la investigación. Es decir, que hay una población de científicos que se dedican pues precisamente a todo esto que estamos comentando y a lo que debería dedicarse el Ártico, ¿no? A seguir con la investigación en positivo, ¿no? Y realmente pues poca cosa, ya digo, en verano sí. Ahora disfrutar de los paisajes maravillosos. Aquí pues estoy viendo ahora un aparcamiento enorme de motonieves. Y porque es la forma de... No hay coches, por supuesto, ¿no? Es la forma de trasladarse, muy pocos vehículos. Y un cartelito que pone parking de perros, porque la otra son los trineos. Así que, bueno, pues puedes imaginar que disfrutar enormemente de la belleza inmensa, ¿no? de estos parajes. Exacto, inmensa y blanca. Jerónimo López es presidente del Comité Científico Español para la Investigación de la Antártida. Nos ha hablado desde Davos. Gracias, Jerónimo. Un abrazo. Adiós. Y a Rosa María Calaf la despedimos. Está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es viajar, y supongo que ahora se va con el pelo al viento en su motonieve. A sortear osos. Sí, hoy me voy a navegar, así que Pues cuidado con los también osos. habrá pelo al viento. Cuidado con los osos que estén nadando. Un beso, Rosa. Hasta luego. Gracias, Adiós. un abrazo. Javier San Pedro y Pera Estupiñán, hasta la semana que viene. Adiós. Like a bomb in a birdcage, left before someone got hurt. 'Cause it was what I wouldn't do. I had you, babe, I had you. It was what I do. And I had you, babe, when I had you. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.